Bien, este es el momento con nuestro comentarista Hugo Neira. Bienvenido, Hugo. La cuarta espada, Santiago Roncayolo. Sí, Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Quisiera comentar La cuarta espada, el libro de Santiago Roncayolo, por dos razones. Porque es un autor muy interesante que está triunfando y porque se ha producido una controversia y es un hecho de sociedad. Entonces esta es mi opinión con sinceridad y con libertad. Lo primero que quiero decir, hay que decirlo por delante, no lo conozco personalmente a Santiago, nos hemos cruzado incluso aquí claro, la semana pasada, ¿no es cierto? Y el caso es que no entra el amiguismo y luego de quien soy amigo es de Rafa Roncayolo, su papá. Su padre, que lo menciona en el libro, que es un hombre inteligente, culto, de izquierda, decente, y tampoco él me ha pedido esto, ser el primero sorprendido. ¿De qué se trata? Quiero con toda sencillez dar mis puntos de vista sobre este libro. En primer lugar, quisiera situarlo. Este es un libro escrito por un hombre joven y que vivió su infancia y su niñez ya con los apagones, con los perros colgados que aparecieron en las calles de Lima, que fue el primer gesto de Sendero, y que de alguna manera son los hijos de la guerra. Hay una literatura de los hijos de la guerra y una guerra de los hijos a ese mundo caótico del cual acaso no hemos salido. Para situar, que es lo primero que hay que hacer en un comentario, quiero leer una línea del libro En los perros de Deng Xiaoping, no sé si se pronuncia bien así en chino, en la que dice Santiago Roncayolo lo siguiente. En 1975 Estados Unidos retiró sus últimas tropas de Vietnam, Franco murió, Sendero Luminoso se planteó pasar a la clandestinidad y yo nací. Creo que está claro la situación vivencial, existencial de este joven. Las primeras líneas en la página 21 dicen casi lo mismo. El pequeño comunista se refiere a la biografía de Abimael Guzmán. Dice Santiago, el primer recuerdo que guardo de mi país es la imagen de varios perros callejeros muertos colgados de los postes del centro de Lima, y hay una foto. La segunda cosa que quisiera que estuviera clara, nadie tiene el monopolio de la verdad, pero me parece que yo parto de las evidencias, y esto es evidente, le precede a Santiago Roncayolo 40 años casi de senderología. Lo que tengo en la mano son mis fichas de profesor, muchas de estas hechas en el extranjero, y cada una, o a veces dos, son un libro que se publicó sobre sendero. Por ejemplo, Nelson Manrique, por ejemplo, Raúl González, ilustres senderólogos. ¿Qué ha hecho Santiago Roncayolo? Los ha consultado. E incluso aparecen dentro del libro una suerte de entrevistas, algunos de ellos dándole información preciosa, como Carlos Tapia, de paso que, como senderóloga, de paso que se incorpora al libro. Entonces quiero decir que es un libro, contrariamente a lo que se ha dicho, un libro muy informado, muy trabajado. La tercera cosa que quisiera decir, que al hacer esto no he escrito una novela. Eso es un error monumental. Un novelista no está obligado siempre a escribir novelas, no es una ficción. Le han pedido que escriba una historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, y eso es lo que aparece en el libro, en la tapa y la contratapa. En ningún momento dice que es una novela. Y que ha hecho una investigación, ha hecho un informe, un reporter, y esto hay que decir que lo hace Santiago Roncayolo, a quien no conozco, porque es un producto de las mejores universidades del Perú, me parece que salió de la Católica, tiene técnicas universitarias, de scholar, sabe manejar fichas y las ha subsumido en este libro, que es un libro muy interesante por esa razón. La cuarta cosa que quiero decir, que es un libro donde él también está. ¿Y quién es el que está ahí? Está sus fastidios, sus molestias, sus ideas,
En un momento determinado cita a Karl Popper. ¿Quién es Karl Popper? Karl Popper es un filósofo de la ciencia que señala que el marxismo como el freudismo son saberes inconmensurables, o sea, no son científicos, no quiere decir que sean falsos, y que no pueden aportar pruebas y sobre todo no están sometidos a la prueba. La prueba de esto, aunque es tautológico lo que digo, es que cuando se refiere a un admirador de Sendero, en la entrevista Santiago no puede reprimirse y decirle, pero ¿cómo es usted partidario de algo que ha fracasado? Y la persona le contesta, muy, permíteme decirlo, muy a la manera nuestra, es decir, solo creemos lo que vemos, y vemos poco pues en nuestra vida, no nos alcanza. Dice, para usted habrá fracasado el comunismo, yo no he estado en Corea del Norte ni Rusia, el muro de Berlín no me interesa, eso no me interesa a mí, aquí fracasó la democracia. O sea, la prueba del fracaso de algo, esta persona no, él es absolutamente inalcanzable. Entonces, la otra cosa que a mí quiero insistir, que de pronto unas reflexiones sobre qué es ciencia o no es ciencia, eso es el intelectual Santiago Roncayolo. ¿Qué tiene el libro? Tiene un informe y creo que lo que más sorprende es el estilo llano, sencillo, con que está escrito. Que atrapa. Que atrapa, pero además porque está hecho por un público distinto al nuestro. ¿Qué quiero decir con eso? No se molesten, pero que le han pedido para un público probablemente no solamente peruano, sino extranjero, o europeo, o español, son un relato sin la complejidad del estudio que tienen a veces nuestros investigadores. Si ustedes quieren leer algo de análisis muy refinado y profundo sobre el tema de Sendero, lean Iván de Gregori, ese magnífico texto que se llama Qué difícil es ser Dios. Si quieren ustedes saber el entramado de los grupos de izquierda, lean a Nelson Manrique. ¿Qué pasa con él? Es un muchacho moderno, que escribe de una manera llana y sencilla. Pero pasa, mi querido Ernesto, que en nuestro país, en nuestra cultura, lo que es sencillo y llano no tiene validez. Yo siempre cuento que llegó a una universidad limeña, no la menciono cuál es, Habermas, el gran Habermas, y lo entendió la gente muy poco, porque Habermas es complejo en cualquier lengua, en alemán, en inglés, en castellano. Y les pareció profundo. Pero llegó Sabater, que se habla como... el español de Sabater habla con mucha sencillez, encima es periodista, filósofo, y es tan filósofo como el otro, perdón, ha estudiado griego, alemán, ha sacado un título de filósofo, no le da la gana de volverse complejo. Y decían, oye, poco profundo, ¿no? No es serio. O sea, este libro a muchos les ha chocado por su llaneza. La otra cosa que quiero señalar en esto es que por momentos aparece el novelista. ¿Qué llamo el novelista? Los diálogos. Es un libro muy interesante porque de pronto señala cosas asombrosas y ahí ha habido el criterio de Roncayolo de separarla. Por ejemplo, en momentos, ¿se acuerdan ustedes que Sendero liberó un grupo de gentes en Ayacucho? Dice, con 6 fusiles, 6 carabinas y 15 pistolas ametralladoras, liberaron a 78 compañeros suyos, no estoy haciendo el elogio del terrorismo, y a unos 200 metros había una base militar con 200 policías que controlaban la ciudad, en las narices de ellos. Está revelando un país un poco cándido, un poco ingenuo, ¿no es cierto?, que en estos casos se deja pasar.